Bien, entonces ya con la ingeniería han entrado a programación modular, ¿no? Programación modular. Bien, ¿qué es programación modular? Recuerdan que yo a la primera clase no le dibujé como un mapita, incluso en un, en un, una imagen que les pasé, en unos apuntes. Incluso ahí se los dibujé, creo que ahí se los dibujé igual, lo que era a ver, ¿dónde está? Lo que era, aquí está, lo que era el avance. Un ratito, por favor. Grabando, disculpen. Ambas, programación modular y programación estructurada de objetos, se encuentran en programación orientada a objetos. Otra cosa porque es importante programación modular. La programación modular nos permite manejar mejor nuestro código, hacerlo más limpio, más entendible, más legible. Nos permite, ahorita puede ser que no lo veamos porque los archivos son pequeños, los problemas pueden ser que sean pequeños, pero cuando nosotros empezamos a trabajar en algún proyecto, es necesario saber separar el código, clasificarlo. Es algo, no sé si vieron aquí cuando entramos a la pizarra, habían unas de estos diagramas. Esto es de otra auxiliatura que paso, que es Sistema de Información 1, pero para que entiendan un breve concepto, aquí lo da cada pequeño dibujo se podría considerar, bueno, esto se podría considerar por programación modular. Cada pequeño dibujo representa un archivo que va a ser una cosa específica, ¿no? Estoy separando lo que va a ser cada cosa. Al hacer eso, yo puedo entender mejor el código, puedo mantener mejor el código y puedo manejar mejor el código, ¿no? En en todos esos aspectos. Ya. Entonces, entonces, ¿no? Eso sería siendo la programación, eso sería siendo la programación modular, ¿no? El por qué es importante ustedes que lo sepan. Como yo les había dicho, y tomando esta idea base, ¿no? De que un problema podemos separarlo en pequeños problemas, imaginémoslo así. Vamos a escribir un pequeño código. Imaginemos que yo primero quiero leer un dato. Luego de eso quiero realizar una operación. Luego de eso yo quiero mostrar el resultado. Mostrar el resultado, ¿no? Si yo quiero hacer esto, todas estas cosas dentro del programa principal, en vez de yo aquí escribir toda la lógica en el programa principal, podría yo separarlo en otras pequeñas partes del código. Ahí, ahí es lo que la ingeniera le gusta decir le gusta llamarlo módulos, ¿no? Yo entonces esto podría yo hacer la lógica para que me lea un dato, ponerlo en otra parte del código. Podría poner la lógica o escribir el código que me realice una operación en otra parte y podría poner el que me muestre un resultado en otra parte del código, ¿no? En programación modular existen dos conceptos base, perdón, dos formas de separar el código. Una son las funciones y los procedimientos. Bueno, al menos aquí, bueno, en realidad este concepto existe en todos, pero en Pascal y en otros lenguajes más que son C++, Java, hacen más énfasis en eso. En lo demás no importa, a todos se les llama función. Pero bueno, existen dos formas de utilizar la programación modular o de separar el código. El primero es creando una función. Una función, a ver, hace harto que no Pascal, función.
función, el nombre de mi función, que yo le puedo poner mi teclado está fallando. Mi función, entre paréntesis, dos puntos, el tipo que voy a devolver. Aquí le voy a poner integer. Y también existe otro que es con un procedimiento, que se escribe procedure, que es un procedimiento. Mi procedimiento le voy a poner procedimiento y listo. En este caso no le ponemos nada. Estas son las dos formas que nos permite o que nos presenta Pascal para poder separar el código, ¿no? Que esto igual lo van a ver en programación 2, ¿no? Solamente que la sintaxis es un poco distinta. ¿Qué es una función? A esto se lo conoce como una función. Bueno, aunque en realidad ambas son funciones, ¿no? Pero a algunos les gusta detallar. Y esto se le conoce como un procedimiento. Procedimiento. Eso de ahí. Ahí ambos se les conoce como métodos. Bueno, en realidad se les conoce como métodos en programación orientada a objetos, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hay entre la función y un procedimiento? La diferencia entre una función y un procedimiento está en lo que devuelve. La función sí o sí está obligada a devolvernos algo. Recuerden que todo en programación se trata de los datos, los objetos, ¿no? Los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los tipos de datos? Enteros, reales, caracteres, booleanos, string, incluso pueden ser datos complejos como los arrays, los registros, los conjuntos o datos abstractos que son los objetos, ¿no? Eso. Recuerden que todo en programación se trata de los datos, todo es por los datos. Entonces, la función sí o sí está obligada a devolvernos algo, a devolvernos un dato, un valor. Es por eso, fíjense, que luego de declarar el nombre de la función, dos puntos y especifico qué es lo que me va a devolver, entero. Esto quiere decir que la función sí o sí me va a devolver un entero. Yo no sé qué valor, puede ser 5, puede ser 0, puede ser 2, menos 3, menos 4, 8, 10, pero tiene que ser sí o sí un entero, ¿no? Si yo trato de devolverle un carácter, un booleano o un real, me va a dar error. ¿Por qué? Porque aquí yo le especifiqué que sí o sí tiene que ser un entero. ¿Cuál entero? La función ya verá, pero sí o sí tiene que ser un entero. Ya. Eh, y el procedimiento, al contrario de la función, no está obligado a devolvernos nada. De hecho, no tiene que devolvernos nada. Simplemente tiene que ejecutar cierto código y nada más, ¿no? Al final no importa si nos devuelve algo o no. Simplemente sirve para que haga algo y listo. Si ya lo hizo, bien, no hay más que hacer. No tiene que devolvernos nada. Entonces, esa es la diferencia entre una función y un procedimiento. Estos dos son la base de programación modular. Tienen que aprender qué es programación, perdón, qué es una función, cómo funciona, cómo se declara, que así se declara, y cómo se declara un procedimiento. Acá tengo, por favor. Bien. Ya me olvidé por dónde estaba. Ya. Le estaba diciendo, ¿no? Que esto es lo básico, la base de programación modular. Ya que la programación modular se, no se, ¿cuál sería la palabra? No se restringe simplemente a un archivo. Yo si quiero puedo crear otro archivo, no sé aquí si puedo crear, a ver, no archivo, aquí está, otro archivo. Mm, Prueba le voy a poner. Ya, fíjense aquí creé dos archivos, uno que se llama archivo principal y otro un archivo prueba, ¿no? Esto igual es programación modular. Si yo quiero, si yo veo que mi código se está ensuciando mucho en mi archivo principal,
por muchas funciones y procedimientos que tengo, lo que puedo hacer yo es hacerlas en otro archivo. Una vez hecha en otro archivo, aquí yo declaro la lógica, todo eso. Aquí esto se llama como unidad, aquí en Pascal. Unidad, no me acuerdo, unidades, no he visto mucho de esto, pero lo vamos a ver. Y bueno, una vez que yo haya hecho todas las lógicas o todo lo necesario en este archivo, yo puedo utilizarla acá en mi archivo principal, ¿no? Es por eso aquí, ¿no? Fíjense, esta palabrita, si se han preguntado para qué nos sirve, esta sección de acá es para añadir otros archivos. Aquí estamos añadiendo una librería CRT que es propia de Pascal, CRT o CTR, no me acuerdo cómo se escribe. Y aparte de eso, yo puedo incluir el otro archivo de prueba. Ya voy a poder utilizar todo el archivo o todo el código que esté acá en este otro archivo. Entonces la programación modular no solamente se restringe a un solo archivo, ¿no? Yo puedo crear múltiples archivos, múltiples archivos, múltiples archivos. Un ejemplo aquí, le voy a mostrar un, un código en C++ que alguien me pidió que lo hiciera. Aquí está, ¿no? Fíjense. Aquí tengo distintos archivos, voy a ver si puedo abrirlo para que vean. Que no necesito. Mira, fíjense, no sé si se logrará ver bien, no puedo acercarlo de arriba, pero aquí tengo todos estos archivos, que son 5 archivos en total. Cada cosa, fíjense, este que se llama archivo main es el que va a usar todos los otros archivos. Y yo puedo incluirlo, incluso aquí que dice biblioteca, fíjense, yo estoy usando el archivo que se llama libro y usuario, que eso está acá y acá, ¿no? Entonces, eso es igual programación modular. La programación modular no se restringe a un solo archivo. Fíjense, aquí igual estoy usando procedimientos. Este es mi archivo principal, si lo tomamos, ¿no? Estamos nosotros si tomamos el ejemplo de Pascal, ¿no? Que fíjense, que es similar a Pascal, ¿dónde está? ¿No? Este sería mi archivo principal y estos serían los otros módulos que le suele llamar de manera, ¿no? Son, vendrían siendo los otros bloques de código, que serían las funciones y los procedimientos. Entonces, fíjense, esto igual es similar. Este es mi archivo principal, que recuerden, el archivo principal o la función principal o bloque principal, es el primer programa que se ejecuta en cualquier lenguaje. En este caso, C++ se escribe así, in y en Pascal se escribe, bueno, se representa con Beijing en y un puntito al final, ¿no? Fíjense, este es mi archivo principal y también he hecho otros, bueno, estos son procedimientos que almacenan la lógica, fíjense. Aquí yo puse un procedimiento que se va a llamar menú principal. Y ese menú principal va a tener como objetivo simplemente mostrar el menú, nada más. Solamente mostrar el menú. Solamente va a mostrar el menú. Luego va a haber otro que dice leer opciones, que este simplemente va a tener el objetivo o la tarea de leer la entrada que va a ser una opción para que escoja cualquier función del menú. Y bueno, hay más otras cosas, ¿no? Hay otro menú que va a ser menú para el libro, que va a servir nomás únicamente para mostrar los menús para la gestión del libro y todas esas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver si puedo. Y fíjense, y este es mi archivo principal. Y en mi archivo principal yo decido simplemente llamarlo. Esto de aquí no estaba haciendo prueba. Ya. Yo decido llamarlo simplemente. Yo decido llamar a mi método menú principal y ese que se llama acá, que es mi procedimiento, ¿no? Mi procedimiento contiene todo el código para mostrarme el menú. Aquí simplemente en mi código lo llamo. Y como lo voy a llamar, a ver, vamos a ejecutarlo a ver si da. Fíjense, me muestra aquí en la consola. Me muestra aquí en la consola el menú, ¿no? Y bueno, eso es básicamente la programación modular, ¿no? Que se pueden usar dentro del mismo archivo, se puede separar el código, pero si yo estoy viendo que también se está ensuciando mucho el código,
yo puedo separarlo en otros archivos y usarlo, ¿no? Y recuerda, en la programación modular las bases son las funciones y los procedimientos. Que una función, esto me olvidé de decirlo, que para declarar una función o un procedimiento, siempre el nombre tiene que incluir paréntesis, abiertos y cerrados. Un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, ¿no? ¿Para qué esto? Ya vamos a ver para qué. Ya vamos a ver para qué. Y bueno, la función sí o sí tiene que devolvernos algo, tiene como obligación devolvernos algo. Yo especifico qué tipo de dato espero que me devuelva. Puede ser un entero, puede ser un real, un booleano, puede ser un carácter, incluso pueden ser otros objetos compuestos. Y el procedimiento solamente es algo que me va a realizar algo, no me tiene que devolver nada. Un ejemplo aquí en C++, por si quieren verlo. Bueno, todos son procedimientos. Esto en C++ que dice void, que en inglés significa vacío, significa que no me va a devolver nada. Es por eso que, fíjense, solamente estoy imprimiendo, no me devuelve nada. A diferencia de un método, voy a buscar un método que me devuelva algo. Este de acá, fíjense, este método de acá, el que estoy subrayando con azul. Voy a ver si puedo hacer un poco más grande. Fíjense, esto es en C++. Esto lo de aquí, yo le estoy diciendo que me va a devolver un entero. Y al final con una palabra que se llama return, que significa en inglés de inglés, ¿no? Esta en español significa retornar, me va a retornar este dato, ¿no? Porque sí o sí tiene que retornarme algo, ¿no? A diferencia del void que no me devuelve nada. Esa es la diferencia aquí en Pacal. Retornar algo entre una función y un procedimiento. Una función nos retorna algo y un procedimiento no nos retorna nada. Bien. Ahora, se habrán fijado que acá las funciones y procedimientos tienen, bueno, los nombres de la función y los nombres de los procedimientos tienen paréntesis, ¿no? Al final, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. ¿Para qué sirve eso? Se preguntarán. Bien, recuerden, ¿no? Que la programación modular, simplemente se trata de dividir el programa principal en pequeñas partes para hacerlo más manejable, más entendible. Entonces, hay partes que van a necesitar datos. Por ejemplo, puede ser que el de acá, este de aquí, a ver, lo voy a enumerar, uno, 2, 3, 4. Puede ser que el 2 necesita un dato que tiene el uno, entonces el uno tiene que pasarle el dato al 2, el valor, su valor. Puede ser que el 4 necesite lo del 2, entonces el 2 necesita pasarle sus datos al 4, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan. Entonces, en programación hay veces en las que las funciones van a necesitar algo para trabajar. De igual manera los procedimientos. Entonces, aquí lo que viene dentro del paréntesis se le conoce como parámetros. Los parámetros son valores que yo les voy a pasar. Puede recibir cualquier tipo de parámetro. Aunque aquí, por ejemplo, aquí en esta función, si yo digo que me está devolviendo un entero, independientemente de lo que me devuelva, puede recibir cualquier tipo de dato. Puede recibir un entero, un real, un carácter, un booleano, un string, un vector eh, o cualquier otro tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo decirle que esto me va a dar, a ver, vamos a llamarle a esta función suma, a esta función suma. Y, y yo quiero esta función, su objetivo va a ser que me sume dos números que yo les pase. Entonces, para esta función realizar su objetivo, vamos a hacerlo acá. Ya. Esta función para realizar su objetivo de sumar dos números, entonces necesita esos dos números. Entonces aquí yo puedo ponerle que va a recibir un, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llama. Ya, le voy a poner. No me acuerdo qué se llamaba la otra palabra.
var. Ya. La forma de declarar estos parámetros se escribe de la siguiente manera. Var. Y aquí es como declarar simplemente variable. Yo puedo poner que se va a llamar A. Y esto va a ser un entero. Separado por punto y coma. Yo le puedo decir que esto va a recibir otro, porque recuerden que necesito dos valores para sumar, que va a recibir otro que se llama B y también va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces, aquí dentro del paréntesis, de los paréntesis van los parámetros, que recuerden, los parámetros son datos que necesita la función para poder trabajar. En este caso, el ejemplo más básico, una suma. Una suma sí o sí necesita dos números para poder efectuar esa suma, ¿no? Y al final nos va a devolver un resultado que también es un entero. Por tanto, yo les voy a pasar dos parámetros o dos valores. ¿Para qué? Para que sume y me devuelva el valor. Vamos a realizar a ver esta función. ¿Cómo se realiza la función? Porque aquí simplemente la estamos declarando. Para desarrollar la función es igual. La función igual contiene su parte var y su parte, bueno, el inicio y final de su cuerpo, ¿no? Punto y coma. Así es como se declara una función. Bueno, en realidad se declara así y ya esto es donde lo desarrollamos. Esto contiene su propio var. ¿Recuerdan qué hacíamos acá en el var del bloque principal? ¿Recuerdan qué hacíamos ahí? ¿Recuerdan qué hacíamos acá en el var del bloque principal? ¿No? Poner las variables. Poner las variables, ¿no? Declaramos la variable, ¿no? ¿Dónde está? Poner las variables, ¿no? Entonces, aquí una función es similar. En este caso, la variable que declaremos acá es de tipo global y la variable que declaremos acá en la función es de ámbito local, de bloque. Ahorita les voy a explicar qué significa eso, ya, pero en fin. En var recuerdan, ¿no? Que poníamos la variable. Esto quiere decir que la función propia, recuerden, como es otro tipo, es un bloque de código, va a manejar sus variables locales, las variables que necesita la función para funcionar, independientemente de lo que le estamos pasando. Necesita sus propias variables para funcionar. Si yo declaro mi variable acá, voy a declarar una variable, variable x le voy a poner, que va a ser un entero, integer, un ejemplo. Y luego esta variable la quiero utilizar en mi programa principal. Right. La quiero utilizar en mi programa principal. Y voy a imprimir X. Esto me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque esta variable la estoy declarando solamente para la función. Va a servir únicamente y exclusivamente para la función en la que la estoy declarando, que se llama suma. Solamente tiene alcance o tiene jurisdicción, ¿cómo se dice la palabra? Jurisdicción en esta zona. Más allá no tiene poder, no es nada la variable, ni siquiera la conoce. Entonces, si yo intento utilizar esta variable que he declarado en la función, si yo intento utilizarla en otro bloque de código, me va a salir error. ¿Por qué? Porque no ha sido declarada acá, va a decir. Esto se le conoce a este comportamiento o a estos sucesos se le conoce como ámbitos de variables. Existen dos tipos de ámbitos, local y global. Un ámbito global significa que si yo declaro mi variable, bueno, si la declaro de manera global, puedo utilizarla en cualquier parte del código. Puedo utilizarla acá, puedo utilizarla acá, no hay problema. Pero en este existe otro ámbito que se llama ámbito local o ámbito de bloque, que es este caso, esta X de acá. Es un ámbito local o un ámbito de bloque. ¿Por qué? Porque solamente la estoy declarando para cierto bloque de código. Solamente va a funcionar en la función suma, nada más. Entonces, entonces, bueno,
Les está diciendo, ¿no? Que las funciones y procedimientos también tienen su propio var donde declarar sus variables. Y tienen un inicio y final de su cuerpo, de su bloque, ¿no? Y ya yo aquí, ya yo puedo realizar toda la lógica. En este caso, no necesito ninguna variable para hacer una suma. Bien, ¿cómo podría yo hacer esto de acá? Una suma. Esta suma que sí o sí tiene que devolverme un entero. Las funciones recuerden que sí o sí nos tienen que devolver algo. Un entero, un booleano, cualquier cosa. Depende de lo que yo haya puesto acá. La forma de devolver algo es que tengo que asignarle el valor al mismo nombre de la variable, perdón, de la función. Entonces, yo voy a poner que suma, dos puntos, va a ser igual, a más b. ¿De dónde saco a más b? Yo le voy a enviar cada vez que yo quiera llamar a mi función, le voy a pasar dos números, que la función aquí de manera local lo va a conocer como a y como b. Entonces así, de esa manera ya yo le estoy asignando el valor a mi función suma. Así es como lo hace de manera Pascal. Personalmente a mí no me agrada cómo lo hace. Más bien siento que es una chipazón porque al contrario como lo hacen los distintos lenguajes utilizan un return que va a retornar algo, ¿no? La mayoría de los lenguajes utilizan un return. Y bueno, la manera en que lo hace Pascal no me agrada, pero así lo hace. Es como si aquí estuviéramos escribiendo un return para retornarlo. Nada más que lo estamos almacenando en la función, en el nombre de la función, ¿no? Y listo. Así es como funcionaría cómo sería esta función de suma. A ver, vamos a probarlo. Voy a comentar esto para que no nos salga error. Bien. Aquí, a ver, voy a imprimir ahora aquí. Recuerden, ¿no? La programación modular se trata de separar el código en otras pequeñas partes. Y como esta suma, esta lógica para sumar dos números ya la he dividido en otro bloque, yo puedo ahora llamarla. Puedo utilizarla cuantas veces quiera. Eso me faltó mencionar, decir, ¿no? Que es una característica propia de la programación modular. Nos permite reutilizar código. Nos permite, ¿cómo se llama? Como diríamos nosotros, reciclar. No, si ya escribimos un código, ¿para qué volverlo a escribir? Si ya tengo una función que me hace la suma, ¿para qué volver a escribir la lógica para sumar? Directamente llamo a mi función suma y que la función se encargue, ¿no? Esa es otra característica clave de la programación modular, es reutilizable, ¿no? Entonces, con una vez que ya yo la haya definido, puedo utilizarla n cantidad de veces, las veces que yo quiera. Entonces, si esto ya está definido, ¿cómo yo puedo utilizarla? Por su nombre, yo le puse un nombre, ¿no? Entonces, cuando ya yo haya definido mi función o procedimiento y yo quiero utilizarlo, lo único que tengo que hacer es la llamada a la función. Así se le conoce, la llamada a la función o la llamada al procedimiento. ¿Cómo lo llamamos? Por su nombre. ¿Cómo llaman a un amigo de ustedes? Por su nombre, ¿no? Entonces lo mismo. Entonces aquí yo llamo, aquí voy a poner que voy a imprimir, voy a ponerle suma, le estoy llamando a la función. Y le voy a, recuerden, cada vez que yo quiera llamar a una función tiene que ser con paréntesis. Así el paréntesis esté vacío, sí o sí tiene que ser con paréntesis. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es de esta manera en que los programas o los lenguajes saben cuándo nos estamos refiriendo a una función. Porque sin paréntesis va a pensar que nos estamos refiriendo a una simple variable. Entonces tenemos que poner con paréntesis. Pero recuerden esta suma, para que me haga la suma. ¿Qué necesita para hacer una suma? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué necesita la función suma para realizar una suma?
Recuerden, ¿no? Que las funciones y procedimientos a veces van a necesitar datos para trabajar. No solamente, no va a bastar, no va a ser suficiente con los datos o las variables que yo defino aquí. Bueno, en realidad son variables esto, ¿no? Van a necesitar información extra para trabajar. En este caso, una suma. Yo quiero sumar dos números distintos. Bueno, sí o sí tiene que ser mínimo dos números, ¿no? Tengo que sumar. Para poder sumar, la función necesita saber qué número va a sumar. Entonces va a recibir un número A y un número B para poder sumarlo, ¿no? Independientemente, puede ser cualquier número, pero tienen que ser enteros, ¿no? Y tienen que ser dos números enteros cualquiera, ¿no? Entonces, esta suma o esta función para funcionar, ¿qué necesita? Un ejemplo, algo así tosco. Imaginen una moto para funcionar, ¿qué necesita? O va a funcionar así por arte de magia. Necesita gasolina, ¿no? Entonces, un ejemplo nomás, no muy acorde y no muy correcto, pero para que lo entiendan, una moto podríamos decir que es una función. Para funcionar ya tiene todas las partes correctas, tiene las llantas, las cadenillas, el motor, todo. Tiene todas sus características lista para funcionar, para trabajar. Pero para eso necesita algo, necesita una entrada, que le echemos algo para poder funcionar, ¿no? Que vendría siendo la gasolina. Esto pueden tomarlo similar, aunque es un ejemplo muy mal, no muy correcto, pero similar, para que le sea más fácil entenderlo. Esta suma ya va a tener, imaginemos aquí todas las cosas listas para funcionar, pero lo, va a necesitar, no siempre, ¿no? En este caso, yo le puse así, va a necesitar de una ayuda externa o de algunos datos externos para poder trabajar. Entonces, en este caso, la suma necesita dos números. ¿Para qué? Porque esos son los números que va a sumar. Entonces, aquí, dentro del paréntesis, yo tengo que enviarle esos números. Puedo enviarle uno seguido de una coma, 3. Y listo, ya con eso estaría. Yo estoy haciendo la llamada a mi función y le estoy pasando los dos valores que necesita para funcionar, que son dos números enteros cualquiera. Así lo definí, ¿no? Puede ser un número entero cualquiera y otro número entero cualquiera, que en total hacen dos números, ¿no? Pueden ser números enteros cualquiera. Y recuerden que la suma yo le dije que es una función. Si ya la declaramos la función, podemos reutilizarla varias veces. Entonces, yo podría volver a llamar a mi función y pasarle otros datos distintos. Aquí podría pasarle 2, aquí 3, aquí 4, ¿no? Distintos datos. Y aquí nos debería arrojar 4, nos debería mostrar 5, nos debería mostrar 6 y nos debería mostrar 7, ¿no? Entonces, así es como funciona sería el procedimiento, perdón, claro, en la declaración y el desarrollo de una función, como seas, cuál es su función, cómo funciona. No siempre van a recibir parámetros, ¿no? En este caso sí recibe parámetros, no siempre, ¿no? Y como ya la función ya la he declarado, yo puedo reutilizar el código una, dos veces con distintos datos. Puedo reutilizarla cuantas veces yo quiera. Nunca tengo, por favor, de nuevo, me disculpo. Ya, entonces, a ver, vamos a probarlo, a ver cuántos errores nos da. Beijing, en la línea 9. Beijing. Yo creo que es porque no tengo ninguna. Ya era porque no estaba declarando ninguna variable. Y en la línea 23, de igual manera, no estaba declarando una variable. A ver, que creo que aquí me falta un poquito más. Creo que es por eso.
No, ya es porque no estoy declarando ninguna variable. Y ahora, variable en la línea 23. Right suma. A ver, a ver. Error, variable identificada. 23, 24, 25. Stopping. Suma. Ln suma. A ver, por alguna razón no me lo está reconociendo. A ver. Error, dice falta compilación. Beijing suma. Trion suma. Enter. 1, 3. Y. Ahora vamos a investigar el error. No lo encuentro. Según yo está bien. ¿Cuál es el error? A ver, a ver. Falta el nombre de la variable. Suma. Una variable. Ah, sí, eh, ahí no ves suma, está sumando A y B, ¿no ves? Sí. Pero no está declarando la variable de la suma. No, la variable suma es la misma función. Esta es la manera en que, ¿cómo se llama? Esta es la manera en que Pascal devuelve o retorna. Les había dicho, ¿no? Que a diferencia de otros lenguajes, en este caso tengo aquí C++, escribe la palabra return, que significa retornar en español. Nos está retornando el dato. Y así es como lo hace Pascal, ¿no? Ya. Utiliza la misma función. Se está almacenando el valor en la función. Así es como retorna. Y de esa manera, cada vez que nosotros llamemos a la función, el que va a contener todo el dato o el resultado final va a ser la función. Aunque no sé aquí, a ver por qué no me está dando. Ya. Sabía que había. Ya es por esto el problema. Ya, ahora sí.
Ya vamos a ver la diferencia entre var, ya me había acordado, entre usar var y no usar var. Sabía que me estaba olvidando de esto. Ya a ver con esto, y ahora sí, ¿no? Fíjense, como ahora sí ya no sale. No sale, fíjense, estamos llamando, haciendo múltiples llamadas a la función y solamente con poner llamar a la función ya nos está retornando. Ahora, respecto a la pregunta que hacía su compañera, así es como Pascal maneja el retorno. Recuerden que yo les dije, ¿no? Que una función, a diferencia de un procedimiento, sí o sí nos retorna algo. Yo aquí yo le estoy especificando qué retornar, fíjense. ¿Qué me está retornando? ¿O qué espero que me retorne? Un entero. Sí o sí tiene que ser un entero. Y la forma en que lo hace Pascal es de esta manera. Tiene que ser el mismo nombre que la función. Aquí lo voy a especificar. Lo almacenamos en la función. En la función. Suma. Suma. ¿Cómo llamé a mi función? Suma, ¿no? Es por eso que aquí. Si aquí yo le hubiera puesto otro nombre, a ver. Porque las funciones pueden tener distintos nombres. Yo le voy a poner mi nombre, Ricardo. Entonces aquí tendría que ponerle Ricardo igual. ¿Por qué? Porque lo estoy almacenando en la función. Así es como Pascal maneja la devolución de los valores en las funciones, ¿no? Ya. Ahora respecto al problema que salía ahorita, ya. Entre utilizar var y no utilizar var. Me había olvidado de esto. Ya. Cuando nosotros utilizamos una palabra var, le estamos especificando al programa que va a recibir una variable. Sí o sí tiene que ser una variable. En este caso me daba error porque yo les estaba pasando simplemente datos, no les estaba pasando ninguna variable. Entonces, ese era el error. Me salía que esperaba una variable. ¿Por qué? Porque aquí yo había puesto que esto va a ser una variable. Esto también va a ser una variable. El, y bueno, eso, por eso me estaba dando ese error, ¿no? A y B tendrían que ser una variable, pero como yo aquí no había declarado ninguna variable y se los estaba pasando directo, entonces Entonces por eso me daba ese error. Quitándole la palabra var, ya yo puedo pasarle simplemente datos. Ahora aquí, entre utilizar var y no utilizar var. Van a haber ocasiones en las que necesitemos utilizar var y otras en las que no. Eso a medida que vayamos viendo, que vayamos avanzando bueno, vayamos viendo más acerca de esto, van a entender, van a comprender mejor. Porque si ahorita les explico, va a ser, tal vez no les entienda, porque recuerden, ¿no? Esta es la primera vez que avanzamos módulo. No, tal vez se chipan un poco, pero bien. Entonces, esto es lo que es una función. Ahora vamos a hacer un procedimiento. La diferencia de una función, un procedimiento, recuerden, yo les había dicho, la función sí o sí nos devuelve algo. El procedimiento no nos devuelve nada. Simplemente va a hacer algo y listo, lo va a ejecutar. Ya, y aquí para que vean, a ver, vamos a ver si nos sale error. Voy a poner que me va a devolver un carácter y vamos a ejecutarlo. Simplemente para probar. Ya, fíjense. Incompatible me dice. Tipo, no puede poner 64. Chao. Ya dice. Incompatible me dice. ¿Por qué? Porque estoy asignándole un valor entero y estaba esperando un valor char, ¿no? Porque yo le cambié esto de acá, que me va a devolver un carácter. Y aquí en la suma yo le estoy asignando un valor entero, ¿no? Me estoy devolviendo un valor entero, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, fíjense, tenemos que especificar qué es lo que esperamos que nos devuelva. Y tenemos que controlarlo para que nos devuelva eso. Bien, esto lo voy a comprimir. Ahora vayamos a los procedimientos. Antes de avanzar hasta aquí, a una pausa. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que tengan, que quieran comentar? ¿Algo que no hayan entendido?
Disculpe, ¿puede repetir la diferencia entre función y procedura? Claro, la diferencia entre función y procedimiento. Yo les había dicho, ¿no? Que función y procedimiento es lo básico, lo más básico de programación modular, ya que son las dos formas en las que nos permite Pascal de separar el bloque principal. Yo aquí les había hecho un diagrama, ¿no? Imaginen que este es el bloque principal o un programa principal. Yo puedo separar ese programa en pequeñas partes, ¿no? Función y procedura son las dos formas en las que nos permite Pascal en poder separarlo. Y bueno, eh, la diferencia entre función y procedimiento, porque va a haber, tal vez ustedes se van a preguntar, ¿cuándo usar función? ¿Cuándo usar procedimiento? La diferencia es que una función o las funciones sí o sí nos devuelven algo, nos retornan algo, tienen la obligación de retornar algo, sí o sí. Y bueno, como se fijan, ¿no? Luego de haber yo declarado función, el nombre de la función, después yo pongo dos puntitos y pongo un tipo de dato. Aquí yo le estoy especificando qué tiene que devolverme. Yo le estoy diciendo, esta función sí o sí me va a devolver un entero. ¿Cuál entero? No sé, puede ser un 2, un 5, un 10, un 100, menos 5, menos 3, menos 20. Cualquier entero, pero que sea entero. Sí o sí tiene que devolverme un entero. Entonces, esa es una función. Sí o sí nos devuelve algo. Y un procedimiento. Los procedimientos, a diferencia de la función, no nos devuelven nada. Simplemente sirven para ejecutar un código y ya está, nada más. Va a ser algo, eh, va a ser algo que nosotros hayamos programado y listo. No me importa si me devuelve un dato, simplemente quiero que haga lo que le dije y listo. Esa es la diferencia entre función y procedimiento. Una función nos devuelve sí o sí algo, que ahorita como hicimos, ¿no? El ejemplo, aquí le pusimos suma, declaramos una función que se va a llamar suma. Y le pusimos que la suma va a recibir dos parámetros. Claro, enseguida lo voy a hacer. Puse que la suma va a recibir dos parámetros, ¿no? Una que va a ser un número A y un número B. Y aquí es donde lo estoy, fíjense. Aquí yo le estoy poniendo que suma, recuerden, suma es el nombre de mi función, así que estoy haciendo referencia a mi misma función. Suma va a guardar, o a suma le vamos a asignar el valor de A más B, porque en programación se suele leer de derecha a izquierda, por si no sabía. ¿Cuál es derecha? Desde acá es derecha, ¿no? ¿Y cuál es izquierda? Acá es izquierda. Así se suele leer en programación. La forma correcta de leer sería A, el valor de A aumentado al valor de B, lo vamos a almacenar en la función suma, ¿no? Así es como Pascal lo devuelve, ¿no? Retorna el valor, ¿no? Y luego, una vez que yo haya hecho todo, todo toda mi función, ya yo puedo empezar a llamarlo, ¿no? Recuerden que una característica de la programación modular que les había dicho es que la programación modular es reutilizable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reutilizar cuantas veces yo quiera. Me ahorro el estar escribiendo un código una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces aquí ya yo estoy llamando y le estoy pasando el valor de 1, el valor de 3. Aquí estoy llamando de nuevo mi función y le estoy pasando otros dos distintos valores. Un ratito, por favor. Bien. Entonces, a ver, vamos a probarlo. Aquí de entrada ya les digo que me no va a dar error. ¿Por qué? Porque no le borré la var. El hecho de que haya puesto var significa que está esperando una variable. Si yo le pongo, lo doy a correr y aquí me está dando un error, ¿no? Así que le voy a poner aquí, lo voy a borrar. Y esto también lo voy a borrar la palabra. Y esto lo voy a comentar porque también me da un error. Listo. Fíjense. Se ejecuta sin problema, ¿no? Una función siempre nos va a devolver algo. Aquí simplemente con llamar a mi función ya tiene el dato, ¿no? Y nos devuelve algo. Aquí nos está devolviendo el valor de la suma, ¿no?
Le estoy pasando que sume 1 y 3, que es 4, 2 y 3, que es 5, 3 y 3, que es 6, y 4 y 3, que es 7. ¿No? Entonces esa es la diferencia entre una función y un procedimiento. Ahorita ya hicimos un ejemplo de función. Cómo funciona, que puede recibir o no parámetros. En realidad, ambos procedimientos y funciones pueden recibir parámetros, ¿no? Y bueno, como les dije, que una función sí o sí nos tiene que retornar algo. Y aquí, como hicimos ahorita, ¿no? Yo le puse char, pero esto lo de acá era un entero, me daba un error, ¿no? Porque yo le había puesto que esperaba o que me devolviera un entero, ¿no? Bien, no sé si quedó claro, no sé si tienen alguna otra duda antes de seguir avanzando. Una consulta. ¿Sí? Si en caso usted no le pusiera los datos ahí en el programa principal, ¿se le puede poner en la función? Claro, se le puede poner. Ahora aquí, muy buena pregunta eso, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si yo no quiero pasarle los datos por parámetros, ¿no? Esto cuando yo les digo a mi función o a mi procedimiento que va a esperar algo en el paréntesis, se le llaman parámetros, ¿no? Parámetros. Ya. ¿Qué pasa si yo no quiero ponerlo acá y acá simplemente lo pongo? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que acá, por ejemplo, ya, voy a poner A y aquí voy a declarar mi variable. Aquí voy a declarar una variable A y B. Var va a ser A, B. Y ambos van a ser enteros. Entonces aquí A va a ser igual. A va a ser igual a 1. Ahora van a ver cuál es la diferencia y cuál es. Yo le pongo que A va a ser 2. Bien, listo. Ya con eso suma A y B. Entonces, ahora mi función no está recibiendo ningún valor. Yo no puedo enviarle ningún valor. Cada vez que yo la llame, la función va a trabajar con sus propios datos. Ahora mi pregunta, si yo llamo a mi función 5 veces, el resultado de esas 5 veces va a ser distinto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando yo llamaba a mi función, le pasaba un parámetro y otros valores, ¿no? Le pasaba ciertamente valores distintos, ¿no? ¿Y eso qué hacía? Que el resultado fuera el mismo o distinto. Que el resultado fuera distinto, ¿no? Ahora que ya yo no le estoy pasando nada, que solamente va a trabajar con sus propios valores, aquí yo le pongo A1 y A2, ¿no? Bueno, y si yo lo ejecuto aquí, primeramente me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando parámetros y bueno, aquí no está, aquí yo lo declaré o yo lo escribí y le especifiqué que no va a esperar nada. Y ese va a ser el primer error que me va a dar, efectivamente, ¿no? La línea 11 dice. Allá, aquí me faltó el punto y coma. Y ahora sí. Dice, error, dice. Número de parámetros no ha sido especificado, dice, llamada, para la llamada de suma, dice. Entonces ese es un error, ¿no? Porque aquí ya le dije que no va a esperar nada, pero aquí yo le estoy enviando para este dato, entonces lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque ya no espera nada. Ahora, ¿cuántas veces estoy llamando a mi función suma? Son 4 veces que estoy llamándola, ¿no? Pregunto, en esas 4 veces, ¿el resultado va a ser el mismo o va a ser distinto? Pregunto, ¿el resultado en esas 4 veces va a ser el mismo o va a ser distinto?
A ver, vamos a probarlo. Fíjense, ¿es el mismo o es distinto? Es el mismo, ¿no? Entonces, de que se puede, la pregunta, ¿no? Tal vez te preguntan, tal vez se pregunten si es obligatorio o no trabajar con parámetros, o si se puede simplemente especificar los valores acá en la función. Ustedes pueden especificar valores acá dentro de la función y trabajar con ellos. Pero, ¿qué implica el hecho de trabajar con parámetros? ¿Qué significa? ¿Es obligatorio? Que la pregunta es obligatorio. ¿A qué se refiere con es obligatorio? Ya, el hecho de trabajar con parámetros o no depende de cada uno, ¿no? Yo puedo trabajar, bueno, no sería la forma correcta de decirlo. Eh, Libre uso, podríamos decirle, ¿no? Si yo quiero, trabajo con parámetros, si no, no. Pero hay ciertos problemas, ciertos enfoques, ciertos ejercicios que o sí necesito yo que trabajen con parámetros. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar con parámetros me asegura de que mi función sea dinámica. Eso me asegura de que mi función sea dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Un ejemplo, a ver, a ver cómo podríamos explicarle. Ustedes que programación uno semestre 2 bueno, imagino que ya han pasado cálculo uno del primer semestre o la están cursando, ¿no? De cualquier manera ya han visto las funciones. ¿Cuáles son las funciones en cálculo en términos matemáticos? Una función se escribe así, ¿no? F de x, que va a ser igual a 8 más a 8 más x, ¿no? Recuerdan, ¿no? En matemática, en cálculo, ¿no? Donde podríamos tomar que x es un parámetro. Si yo a esto le cambio por f2, en vez de x le pongo 2, le estoy diciendo que se va a reemplazar por 8 más 2, ¿no? Y por lo tanto, su valor va a ser 10. Va a depender de lo que le pasemos. Va a depender del parámetro que sea. Si es 2, 3 o 4, el resultado va a ser distinto. Pero ¿qué pasa si en vez de x no utilizo ninguna x y pongo que siempre va a ser 2? No importa qué tanto le pase a x, 2, 5, 10, 8, el resultado siempre va a ser 10, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con parámetros asegura que mi función sea más dinámica. Puede cambiar, puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Puede arrojarme un valor distinto, ¿no? Eso significa el trabajar con parámetros. ¿Por qué? Por cada entrada va a recibir una salida distinta. Si yo le mando, en este caso acá, volviendo al ejemplo, x. Si yo le paso 2 a mi función, ¿cuál va a ser mi salida? Va a ser 10. Si yo le paso 3, ¿cuál va a ser mi salida? 11. Si yo le paso 8 a x, ¿cuál va a ser mi salida? 8 más 8 son 16, ¿no? Entonces va a ser 16. Entonces por cada entrada va a tener una salida distinta, ligera, ¿no? Lo mismo pasa aquí en programación. Por cada entrada de parámetro que yo le pase va a tener un resultado distinto. Va a variar su resultado, ¿no? Si lo hacemos así de esta manera, puede ser estático. Existe otra forma de, si no queremos utilizar, si no queremos utilizar parámetros y solamente queremos utilizar eh, solamente queremos utilizar, bueno, no queremos utilizar parámetros, podríamos declarar variables globales al principio acá. Al principio, poner lo que A va a ser igual, perdón, que A, un teclado, que va a ser un entero, y bueno, B también que va a ser un entero, ¿no?
Pero entonces, si hacemos esto, tendríamos que declarar acá en mi función principal, inicializar las variables y, bueno, tendríamos que leer primero las variables, ¿no? Para poder utilizar esto lo de acá. Tendríamos que leerlo y luego recién sumarlo, ¿no? Entonces, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre usar parámetros o no usar parámetros, ¿no? Si no usamos parámetros, se puede hacer, pero la función quedaría estática. No importa si yo la llame a la función 10, 15, 20 veces, el resultado en este caso va a seguir siendo el mismo, 3. Pero si lo hago como lo estaba haciendo antes y lo paso por parámetro, yo no puede recibir cualquier número, cualquier combinación de números. Entonces eso va a hacer que el resultado sea distinto, ¿no? No sé si respondí la pregunta, no sé si se entendió o no sé si lo chispé más. Pero de que se puede, pero va a quedar un poco más estático. Yo les recomiendo que siempre traten de hacerlo dinámico, ya que si la hacemos estática la función pierde su sentido. Que recuerden, les había dicho, ¿no? Que la función o el código sea reutilizable, ¿no? Se supone que el objetivo principal de programación modular, ya sea si utilizamos funciones o procedimientos, el objetivo principal es que el código sea reutilizable, que reutilicemos código, ¿no? Y para poder reutilizar código es necesario que, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, que las funciones y procedimientos trabajen con parámetros de entrada. ¿No? Porque de esa manera vamos a hacer, en este caso, el bloque de código lo vamos a hacer más dinámico, ¿no? Y dependiendo de la entrada vamos a tener una salida distinta. Bien, ¿alguna otra duda que tengan antes de seguir avanzando con procedimiento? Bien, si no hay más duda, entonces vamos a seguir con el procedimiento. Bien, el procedimiento, como les había dicho, solamente no ejecuta algo, hace una acción. A diferencia de la función, no devuelve nada. La forma de declarar un procedimiento es con procedure, el nombre de mi procedimiento. Puede ser, a ver qué cosa puedo ponerle. Ujú. Saludable, una función básica. Y punto y coma. Ahora, el procedimiento, al igual que la función, puede o no puede recibir parámetros, dependiendo. A ver, vamos a hacer que el procedimiento reciba un parámetro, que en este caso va a ser de tipo, no me acuerdo cómo se declaraba, string, y va a ser nombre. Un string nombre. Entonces, yo le estoy especificando a mi procedimiento que va a recibir un parámetro, que va a ser de tipo string. No, no, perdón, discúlpenme. Esto es no es la forma de declarar en Pascal. Que se va a hacer un nombre y va a ser de tipo string, ¿no? Entonces, le estoy diciendo a mi procedimiento que va a recibir un parámetro, que en este caso simplemente va a ser un nombre y su tipo de datos es un string, o sea, una cadena de texto, una cadena de caracteres. Y al igual que la función, si queremos o necesitamos datos variables, puedo declarar un var y declarar mis funciones, perdón, mis variables. ¿No? Pero en este caso no lo necesitamos. Y al igual que la función también tiene un cuerpo, o sea, tiene un Beijing y un end, y termina en punto y coma, ¿no? Y listo. Y recuerden, recuerden lo que les había dicho, el procedimiento solamente ejecuta algo,
nada más, no nos devuelve nada. En este caso, como el procedimiento se llama saludar, vamos a saludar. Sea, perdón, right, right, y aquí podemos ponerle hola, entre coma, y vamos a imprimir el nombre que le estamos pasando. Listo. A ver, esto lo voy a comentar. Y aquí vamos a llamar a mi procedimiento. Fíjense, como ya el procedimiento va a imprimir el mensaje, no es necesario yo que se llama, no es necesario que lo imprima yo igual, doblemente. Simplemente voy a llamar a mi procedimiento que ya tiene la lógica o tiene el código necesario para imprimirlo. Entonces voy a llamar a mi procedimiento que se llama saludar. Y recuerden, recibe un parámetro. ¿Qué parámetro recibe? ¿Qué es lo que tengo que pasarle? ¿Qué es lo que tendría que pasarle yo a mi procedimiento saludar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Alguien? Un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le especifiqué acá que va a recibir de parámetro un nombre. Entonces, le voy a poner, y como recibe de tipo string, yo tengo que pasarlo en formato texto. Voy a poner mi nombre, Ricardo. A ver, lo voy a ejecutar. Otro error, dice, carácter ilegal. Pero entre comillas simple o comilla doble. En la línea 15. Ah, esto lo acá no, porque es mi teclado. Y ahora sí. Fíjense. Hola Ricardo, dice. Y como yo le estoy pasando un nombre, esto es dinámico, lo que les estaba diciendo, ¿no? Hace un momento, si utilizar, trabajar con parámetros o no trabajar con parámetros, ¿no? El hecho de que reciba un parámetro y sea el nombre, pues yo puedo saludar a cualquiera, ¿no? Entonces voy a ver, copiar y pegar. Echa. Copiar y pegar. Y aquí yo puedo pasarle distintos nombres. A ver qué tenemos aquí. Tenemos uno que se llama Raúl, otro que se llama Renny y otro que se llama Carlos. Carlos. Entonces, se van a imprimir, bueno, aquí le voy a poner un LN porque si no se van a mostrar juntos. Se van a imprimir cuatro saludos para cuatro personas distintas. ¿Por qué? Porque en cada llamada a mi procedimiento yo le estoy pasando un nombre distinto, ¿no? Fíjense, ese es la diferencia entre utilizar un parámetro o no utilizar un parámetro, ¿no? Hace que el procedimiento en sí sea más dinámico. Si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense, hola Ricardo, hola Raúl, hola Renny, hola Carlos, ¿no? Entonces, fíjense, en ningún momento, a diferencia de la función, estamos devolviendo algo. ¿Que ¿Cómo sabemos que devolvemos algo? Porque le asignamos a la misma función ese valor. Aquí le estamos asignando un valor al procedimiento. No, no, simplemente se está ejecutando algo, nada más. Y ni aquí estoy especificando que me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque el procedimiento solamente ejecuta un proceso, nada más, no me devuelve nada, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la diferencia entre función y procedimiento, ¿no? Y esa también es la importancia de trabajar con parámetros o sin parámetros, ¿no? No siempre se va a trabajar con parámetros, pero hay veces en los que sí y van a ser muy necesarios, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, compañeros?
¿Tienen alguna duda, comentario, pregunta, respuesta, queja, sugerencia? A ver, mientras vamos pensando. Ya la ingeniera les dio práctico de módulos. Sí, Ya le dio. Creo que ya estuvieron resolviéndolo, ¿no? Práctico con módulos. Bien. Entonces, no hay duda, ¿no, compañeros, acerca de esto, la explicación de qué es programación modular, cómo funciona, funciones, procedimientos. No hay duda, ¿no? Acerca de esto. Ya. Bien. Para resolver el práctico, nosotros vamos a hacerlo algo distinto. No sé si la ingeniera les haya hablado de unidades, pero bueno, en la explicación, ¿no?, que hicimos acá, recuerden que lo mencioné, ¿no? Las unidades en Pascal simplemente son otro archivo. Aquí, como pueden ver, creé otro archivo, prueba, ¿no? Y aquí nosotros vamos a hacer vamos a ir resolviendo el práctico. Vamos a crear un archivo aparte y aquí vamos a hacer todo el práctico, todos los ejercicios de los prácticos. Y aquí simplemente en el programa principal, después lo vamos a llamar. ¿Ya? Y a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Tal vez lo hacemos con un menú, aunque lo dudo, ya que requeriría más tiempo. Y bueno, pero no creo que lo vamos a hacer así. Pero bien. Hasta aquí, compañeros. Si no hay más dudas, preguntas, el práctico lo vamos a resolver, vamos a comenzar a resolverlo en la siguiente clase ya. Hasta aquí, si no hay más dudas, preguntas o algo que quieran comentar, dejaríamos hasta aquí la clase de hoy, ¿ya? No sé si tienen algo más que comentar, pero si no, daríamos por finalizada la clase.